Muy buenas noches y qué placer recibirlos de nuevo en esta casa del sistema bursátil argentino, tratando de hacer este programa que se llama Comprovendo. Y cuántas dudas esta semana si estamos del lado comprador o si estamos del lado vendedor, o ambas cosas en tanta volatilidad. Amigo Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Primera introducción para empezar a hablar, obviamente, del mercado global. Yo entiendo que una cosa es lo que Donald Trump puede hacer y otra cosa es lo que la gente espera que haga. Y los mercados no se mueven por lo que puede hacer, se mueven por lo que la gente cree que va a hacer, por las expectativas de cambio o no cambio. Y fuimos de preciar casi una tragedia de lo que puede llegar a ser por lo que dijo, a subestimar lo que puede hacer y decir no va a poder, mirá lo que pasó en el Brexit, mirá Grecia, mirá Podemos en España. Finalmente nada es tan grave y siga. ¿De qué lado estás? Estoy con prudencia observando efectivamente cómo se reacomodan esas expectativas ante un presidente electo que está dando pasos contradictorios. Por un lado, en su gabinete designado en las partes más duras, la CIA, el principal asesor en materia de estrategia comunicacional, el principal asesor en materia de seguridad nacional, a los representantes del ala más conservadora del pensamiento republicano, incluso gente que está fuera del partido, pero que tiene una concepción muy dura. Por otro lado, está hablando con distintos referentes mucho más, te diría, moderados para el Departamento de Estado, para el Tesoro, para cargos como el embajador, la embajadora de Naciones Unidas, que es la gobernadora de Carolina del Sur, una persona muy crítica de su campaña. Se juntó con Mitt Romney, el anterior candidato a presidente, súper crítico, hizo campaña militante en contra de Trump. Paréntesis, que había sacado más votos que él, perdió con más votos de los que sacó Donald Trump. Exactamente. Con lo cual yo veo un presidente que está, creo, definiendo todavía su esquema, pero adelantó algo que no es menor, y es esta idea de los primeros 100 días, con un conjunto de órdenes ejecutivas. Executive orders son parecidos a los DNU nuestros, a los decretos de necesidad de urgencia, donde claramente lo que te da la pauta es que él necesita rápidamente ratificar o confirmar alguna de las propuestas de la campaña duras. Duras, por ejemplo, rechazar el TPP, que estaba descontado, Hillary también lo hubiera hecho, pero bueno, que una de las principales medidas o las primeras medidas sean esas no es menor. Otras medidas de corte proteccionista, probablemente lanzando una eventual guerra comercial, sobre todo con China. Digamos, son medidas que por lo menos desde el punto de vista retórico, discursivo, implican una ratificación. En este campo entonces de incertidumbre, me parece que el mercado está demasiado optimista respecto a la posibilidad de que, digamos, al final Trump se normalice, quede, digamos, en la línea de las regresiones y no sea un outlier, ¿no? Perdón por la pregunta que voy a hacer ahora, muy ingenua en algún punto, y quizás por el error de querer, ya la estoy tirando abajo la pregunta, pero por el error de querer comparar Estados Unidos con Argentina. Bueno, pero te escuchaba atentamente y vos decías, no, lo más duro se lo dio a la CIA. Y yo ahí pensé en Argentina, que cuando el servicio de inteligencia finalmente maneja y tiene mucho poder, es una manera con poder de daño de controlar el sistema político. En Argentina fue muy eficiente para controlar el sistema político. Entonces cuando te escuchaba te decía, bueno, no está mal, desde el punto de vista si su resistencia va a ser política, tener ese control. ¿Comparé cualquier cosa o Estados Unidos nada que ver? No, me parece más complejo la cuestión de Estados Unidos. Recordá, esto es clave, Donald Trump tenía la oposición, tiene aún la oposición y la resistencia de un segmento importante de su partido, el Partido Republicano. Por eso es relevante, uno, que el vicepresidente electo sea Mike Pence, el gobernador actual de Indiana, 6 veces miembro de la Cámara de Representantes, respetado por su partido y líder del equipo de transición. Segunda cuestión, pone de jefe de gabinete en la Casa Blanca, es un cargo muy importante, al ex titular del Republican National Committee, un tipo de apellido Previous, que es muy del aparato partidario y se lleva muy bien con el titular de la Cámara de Representantes, con Paul Ryan. Con lo cual ves movidas de él para apaciguar a su partido y para dar señales para el resto de la política. ¿Te acordás el segundo debate cuando él dijo, ¿a usted la voy a meter presa? ¿A Hillary? Lo primero que hizo Trump ahora es decir, bueno, en realidad eso no es tan así. No solamente no va a iniciar, digamos, con un fiscal especial, una investigación, sino que es un tema que ya quedó fuera de la campaña. Con lo cual lo ves respetando normas de la política, en todo caso tratando de consolidar un liderazgo de manera no convencional. En la semana que acaba de transcurrir, Claudio, fue el New York Times
y se peleó con los principales periodistas de Nueva York. Es un estilo abrasivo, confrontacional, que le ha dado mucho rédito y que veremos cómo se transforma ahora en el formato presidencial. Bien, traducido esto en el idioma nuestro de precios, como bien decías, el mercado le dio más credibilidad a una onda más suave, no tan agresiva, no tan ejecutor de las cosas que prometió en campaña. No sé si justificado o no, lo dirá el tiempo, no lo podemos decir nosotros. Los precios se comportaron muy a favor. Inclusive teniendo en cuenta el bono del Tesoro americano, que por lo menos se aplacó. Así es. Hay un tema que no está en tapa. Hace bastante tiempo, ni siquiera nosotros en el programa ya lo tocamos, cuando era el tema más importante y más relevante para la región, que es Brasil. ¿Es porque se calmó, porque ya está o porque Donald Trump ocupa todos los espacios? Yo creo que en términos relativos Brasil es importante para la región y para la Argentina, es menos importante para el mundo y sobre todo para China. Y como nosotros estamos muy preocupados por la suerte de los chinos y también por algunos riesgos sistémicos, incremento de la tasa de interés, tal vez un poquito de inflación que pueda llegar a tener los países desarrollados, veremos. Creo que ahí hay, digamos, una explicación de por qué Brasil pasó a un segundo plano. No es que aflojó la conflictividad política, sino que ya no sale. Se incrementó. Ese es el punto. Se incrementó. En las últimas días, horas, digamos, luego de la elección que fue tan importante, donde se ratifica la caída en el poder del PT, aparecen dudas respecto de la sustentabilidad, el equilibrio político del gobierno del presidente Temer, porque avanza la investigación, ya son 70 los ejecutivos de Odebrecht que están cooperando con la justicia, o sea, la información que está surgiendo es muy comprometedora y yo creo que en ese contexto, bueno, hay quienes están advirtiendo tal vez un escenario mucho más, mucho menos tranquilo para acompañar en todo caso la recuperación económica. Es cierto, el Congreso votó un paquete de restricción del gasto público, hay señales pro mercado y el mercado ha respondido yo creo con contundencia, pero te diría que la incertidumbre política sigue siendo uno de los factores que en todo caso también atenúan nuestro original optimismo respecto de cómo Brasil podía ayudarnos a nosotros a crecer el año próximo. Vamos a hablar un poquito de la Argentina, porque finalmente tiene un condimento político enorme y si querés meto el tema de impuestos a las ganancias y ese trato. Dale. Déjame primero hacer una descarga. Permítanme ustedes hacer una catarsis en cámara de lo que siento como ciudadano argentino, de lo que vivo en impuestos, sobre todo hablando de mercado de capitales. Entonces, el ejemplo que quería utilizar era más o menos el siguiente. Vamos a suponer que una empresa produce esto y hoy se le cerró el mercado y no vende. Por costo, esto le costó 10 pesos. Por valuación y por inflación, hoy el valor de mercado de esto es 14 pesos, pero no lo vende, lo sigue teniendo en stock. Como ahora lo reflejo a 14 pesos, para el gobierno ganó 40 pesos, claro. No los ganó. Y empiezo a pagar impuestos a las ganancias por algo que todavía no ganó. Si yo tengo en cartera $10.000, el año pasado los valuaba a 10.000 pesos, a 100.000 pesos. Ahora los tengo que evaluar a 150.000 pesos. Si esos 50.000, llévelo a acciones, a lo que quiera, empiezan a tributar ganancias, cosas que en una recesión te empiezan a doler, porque no es que estoy ganando. Entonces ya es confiscación de capital, ya no es impuesto. Hablo en los balances de la mayoría de las compañías de acá y hablo en lo que nos puede pasar a título personal. Y esto te desalienta desde el punto de vista de la inversión. Y cuando escuchás, y ahora te traslado a vos, tanto al oficialismo como a la oposición, lo único que pensar es no en bajar el gasto, sino en incrementar impuestos, más competitividad nos saca. El gasto público este año está creciendo a un ritmo del 51% anual y la recaudación menos que la inflación, al 23% anual. Así es. Agranda nuestro déficit fiscal, pero estamos discutiendo no el gasto, sino más ingresos. Y está comprobado que cuanto más impuestos subo, menos recaudo. El viejo Laffer, ¿no? Volvió el viejo Laffer. Volvió el viejo Laffer. Tenés razón en todo lo que decís y podríamos estar charlando todo el programa de eso y amargando a la audiencia. Pero déjame dar vuelta un poquitín al ángulo, ¿no? Un poquito. Lo que vos estás señalando en definitiva son dos cosas. Venimos de una hiperregulación absurda y venimos de una dinámica de un régimen de alta inflación que te distorsiona todo. Si vamos al punto donde queremos estar, es a una economía y a una sociedad mucho menos y mejor regulada y
a un entorno de estabilidad monetaria. Ese es el ideal. La pregunta es cómo transitas el valle, donde al comienzo vas a tener que hacer un montón de cosas, donde no terminaste de arreglar los problemas macro, tenés que ir a lo micro. Digamos, me parece que el punto que vos estás tocando, incluyendo la cuestión de discutir solamente el impuesto a las ganancias y no una reforma tributaria integral, por ejemplo, pone en manifiesto la dificultad de definir una agenda razonable de medidas de política, algunas reformas estructurales, otras no tanto, que deberían ir ayudándonos a transitar ese valle. No me estás calmando, perdóname que te diga, y no es que los quiero a ustedes impresionar. ¿Por qué? Porque finalmente me estás poniendo la preocupación de decir no tienen la capacidad política de generar una agenda a largo plazo. Pero si digo, si el mercado los bancó, le financia el déficit, te compran los bonos, esto te estoy dando tiempo para que reformes estructuralmente. Porque repito, no me está yendo mejor a las empresas en general y me subís la carga impositiva y en el medio cada vez veo que gastás más y no es eficiente ese gasto. Ahí tenés una salvedad, no estoy justificando, estoy tratando de explicar qué es lo que ocurrió. El gobierno se propuso un plan gradual de estabilización económica. Cuando vos haces eso, tenés que esperar que los resultados sean graduales, no puedes hacer una política gradual y esperar una respuesta de shock. Fenómeno. Los componentes básicos de ese gradualismo, muchos de ellos efectivamente se llevaron adelante. Salimos del default, perfecto, eliminamos el cepo, barreras comerciales, tenés un plan antiinflacionario con un banco central mucho más creíble. Perfecto. Todas cuestiones que eran necesarias, no fueron suficientes. ¿Qué faltó? Bueno, yo creo que faltaron dos cosas. Uno, que desde el punto de vista fiscal, el gobierno pudiera mostrar más allá de la retórica resultados, y para eso claramente la cuestión tarifaria fue fundamental. Si el gobierno hubiese logrado una recomposición tarifaria, electricidad, gas, transporte, etcétera, más relevante, hoy estaríamos hablando probablemente de una reducción del déficit fiscal y, digamos, un horizonte mucho más razonable en materia de deuda hacia el año próximo. La segunda cuestión es la calidad del gasto público. El gobierno pensaba que simplemente evitando los escándalos de corrupción y con gente mucho más, digamos, preparada y probablemente honesta, tomando decisiones, la cosa iba a mejorar súbitamente. Bueno, el déficit fiscal aumentó, perdón, esto es un error mío, el déficit fiscal aumentó y, segundo y muy importante, me parece que la calidad de gasto público va a tardar mucho en mejorar, porque en parte se detuvo la administración para revisar cuestiones de contratos, obra pública que estaban contaminados, estaban intoxicados, y por otra parte, la verdad, que es un gobierno comprometido con la cuestión social, quiere asegurar la gobernabilidad con gasto público, y en definitiva no podés ir al volumen y a la calidad al mismo tiempo. Te lo tomo y está perfecta la justificación, pero vayamos 2 programas atrás. Y una conclusión nuestra había sido que uno de los puntos de la mejora era que cuando vos viajabas al exterior y te preguntaban de la Argentina, te preguntaban de la oposición. Sí. Y vos decías, la verdad que la oposición está ayudando, etcétera, y veo una continuidad, quizás no de forma, quizás no exclusivamente de modelo, pero sí de profesionalismo a la hora del manejo. Y es lo que yo veo hoy que no está pasando. No veo una posición también profesional en el hecho de las cosas que están planteando. Desde generar empleo por ley, por más que sea vetado o lo que fuera, pero sí, irrumpe con un tema que perdemos tiempo, hasta reforma impositiva que hasta no dan bien los números. Hasta si querés, tipo de cambio. O sea, no quiero que te endeudes, quiero que devalúes y quiero que no me... O sea, hasta no entiendo todas las cosas que me pedís a la vez. Claro, eso sucede, Claudio, recordemos, en un contexto de frustración por parte del propio gobierno respecto a los resultados de las medidas implementadas. No es, digamos, no tenés esta reacción opositora en un momento donde el gobierno puede mostrar resultados, con lo cual duelen un poquito más. Ahora, separemos la paja del trigo. Claramente lo que votó el Senado es una provocación y no solamente lo va a tener que votar el gobierno, los referentes de oposición del Senado también se ríen un poco de lo que votaron, sabiendo que simplemente es un obstáculo político más que están poniendo al gobierno. Nadie espera que esto salga. No solamente no puedes crear 1 millón de puestos de trabajo, sino que, digamos, esto agrega más déficit, es una locura. Ahora, desde el punto de vista, bajando un poco el dramatismo de la negociación por el impuesto a las ganancias, la verdad, en algún sentido esto te repite la dinámica de, lo charlábamos antes, alguien que va a comprar un auto usado.
Claro, y el vendedor que le dice, no, esto es un auto maravilloso, vale más que uno nuevo porque fíjese, está perfecto, y el que va a comprar le dice, claro, no, vale. no vale. Los dos exageran, los dos, si quieren, se dan finalmente a sacar en las posiciones. El gobierno ha mandado 70 leyes al Parlamento este año y aprobó las 70. Todas con modificaciones, en algunos casos con muchas modificaciones, pero logró los objetivos. Yo creo que eso es parte de la dinámica. No estoy preocupado por eso. Estoy preocupado por el hecho, y vos lo marcás bien, que todas las medidas que están discutiendo implican más impuestos, y yo te diría, no hay ninguna vocación por ir a fondo en una reforma tributaria integral que le dé previsibilidad al sector privado y comprometa al sector público también a mejorar la calidad del gasto. Bueno, esta introducción, y te quería provocar en eso, era porque necesito que me calme la política en la ansiedad que genera. Lo vamos a ver. Te invito al programa, vamos a describir un poquito el programa de hoy, qué se van a encontrar ustedes luego de esta introducción aquí en el recinto bursátil. Le vamos a prestar un poco la cámara a Santiago Roca, que va a hablar con José Ciaba Serrate. Muy interesante hoy el planteo internacional, él viene de afuera también para entender este proceso de la tasa de interés en los Estados Unidos. Trajimos también una portfolio manager, se va a sorprender, para tratar de ver si hay que recalcular o no la cartera de inversión. Es uno de los principales brokers argentinos que nos va a tratar de explicar dónde posicionarnos hoy de cara al futuro. Y después, si te parece, Sergio, sacamos las conclusiones al final del programa. Quiero discutir con vos la cuestión fiscal que se está imponiendo en todo el mundo como el debate que viene. Mayor gasto público, ¿qué gasto? ¿Qué significa eso? Epa, me desafío. Lo hacemos después de esta presentación.